aquí voy a poner a grabar, ahí que era la introducción, ahora aquí empezamos a grabar. Como el tema de la modernidad es tan amplio, pues lo vamos a intentar sintetizar en 5 clases. En cada clase vamos a ver algo distinto de esa modernidad. ¿Listo? Ojo, vuelvo y repito, no es que es un tema y que se acaba y empieza el otro y se acaba y empieza el otro. No, aquí todos los temas tienen relación porque todos los temas los van a incidir a hoy. Todos los temas van a tener como un gran embudo de los cuales al final va a terminar en lo que es hoy el mundo. ¿Listo? Entonces los vamos a dividir en 5 temas. Vamos a dividirlos en, hoy arrancamos con Renacimiento, luego vamos a ver algo que se llamó la Reforma y el Pensamiento Ilustrado, luego vamos a ver de ese pensamiento ilustrado algo que se llama el método científico, después del método científico vamos a hablar del pensamiento social económico, que con el comunismo y el capitalismo, y vamos a terminar con un tema que se llama el existencialismo, que es ese tema que es la bisagra entre el fin del siglo XIX y el siglo XX, que comienza con la crisis mundial más grande, que es la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y cómo esa forma de pensar el mundo científico, se va a caer completamente. Además que una de las lógicas de la ciencia es vivir en un mundo un poco más igualitario, ¿no? Un poco más decente para todos. Y terminado fue en una guerra que cobijó a todo el planeta, que realmente fue una alargada en 2 grandes periodos, la primera y la segunda. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, eso es lo que vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, con 5 temas para 5 clases, pero todo tiene relación con hoy. Bueno, entonces arrancamos con el primero, que es el Renacimiento. ¿Listo? Que es el tema de la guía número 6. Como les digo, solamente 2 chicos me la han entregado, ya está disponible, ya la pueden descargar y ya la pueden hacer. Inclusive ya les voy a mostrar parte de esa guía, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el Renacimiento. ¿Renacimiento de qué? ¿O Renacimiento por qué? ¿Por qué se le llama renacer a este primer momento de la filosofía moderna? Si ustedes recuerdan, el tema que vimos era la Edad Media y todo lo que tenía que ver con la filosofía medieval. Y dijimos que uno de los grandes pecados de la Edad Media es que precisamente todo conocimiento que no fuera católico tenía que o acabarse o quemarse o esconderse o guardarse o simplemente matar a la gente que lo promulgaba. Acuérdense de las cruzadas y toda esa gente que murió injustamente. Eh, entonces, esa Edad Media, que bien no trajo muchos avances, mucho el cuento de la teología, mucha vinculación con la parte religiosa, pues también nos apartó de muchas otras cosas que hacían ser humano al ser humano, que los griegos sí lo tenían cuando empezamos a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, ese pensamiento de empezar valga la redundancia, a empezar a pensar un mundo social, una reflexión sobre el individuo, sobre la importancia de la comunidad. Todo eso de alguna manera no se perdió, pero sí se ocultó durante muchos siglos, porque eso no tenía nada que ver con religión. Y como era inclusive una crítica hacia la religión, era un pensamiento ilegal, era un pensamiento ilegítimo, era un pensamiento oculto, satánico, decían en algunos casos, para acabar esa forma de pensar el mundo. ¿Por qué se le llama renacimiento entonces? Cuando termina la Edad Media, que lo alcanzamos a ver hace como un mesecito ya largo, ¿cierto? Que decimos que uno de los grandes elementos que hace que la Edad Media termine es la peste negra, hablando en términos de lo que nos pasa hoy con la cuarentena en la que entra la gente por la peste negra, que era dada por una bacteria que se llamaba Yersinia pestis, que venía de las ratas. eh, pues eso va a generar demasiadas muertes en Europa, y esa cantidad de muertes de alguna manera, pues al haber tanta muerte va a haber un campo desolado, porque muchos campesinos van a morir, muchos soldados van a morir, muchos hombres de ciencia van a morir, inclusive de la Edad Media, hay que hablar algo de ciencia, van a morir. Y hay unas cosas muy curiosas dentro de las cuarentenas y dentro de las pandemias. Y es que
cada vez que ocurren cosas como esta que estamos viviendo, hay cambios en la sociedad. Si ustedes se dieron cuenta, las primeras noticias de la cuarentena, a pesar de los muertos en China y todo, eran que los delfines estaban volviendo otra vez a la playa, que se veían delfines otra vez en Cartagena, que llegaron una familia de ballenas que empezaron a verse en Santa Marta cuando pasaban, que empezaron a tomar fotos de los pescados volviendo a los caños en esta ciudad que queda en el agua, en Italia, se me olvidó el nombre, en Venecia. Entonces, de alguna manera, cuando hay cuarentenas y periodos de crisis en la humanidad, hay desarrollo en otros estilos de vida y en otras formas de vida. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Cuando acaba la peste negra, pues la sociedad queda tan debilitada que lo único que tiene que hacer es reconstruirse. No hay de otra forma, porque el ser humano o se reconstruye o se acaba. Entonces, uno de los elementos positivos de la peste negra fue que hizo que el hombre empezara a inventar cosas nuevas. Entonces empezó a inventar estilos de ropa nuevos, formas de vivir nuevas. Empezó a caer algo que no existía en la mente del hombre medieval y era la necesidad de limpiar, la limpieza, hacer canales de agua, hacer canales de desechos, riegos, hacer calles con tubos como túneles por debajo de las calles donde pasara el agua sucia, el agua negra. Entonces, de alguna manera eso empezó a hacer que la humanidad cambiara su forma de pensar y eso fue lo que se le llamó renacimiento. Por eso se llamó renacer, volver a empezar, volver a comenzar. Y así como tuvo que ver con la ciencia, ¿cierto? Pues el primer elemento de renacimiento, y ya les voy a compartir aquí la pantalla para que vean la guía que les tenía, el renacimiento del pensamiento liberal es esta primera concepción. En la Edad Media que le decía teocentrismo, es decir, era Dios el inicio y el fin de todo conocimiento. Las cosas que existen por Dios y se acaban porque Dios así lo quiso, ¿cierto? Es un regalo de Dios y es un castigo de Dios. Es el inicio de lo que Dios quiere y es el fin de lo que Dios quiere. Pero todo conocimiento empezaba en Dios y terminaba en Dios. Con con el renacimiento, ya dijimos, no, 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 un momento. Dios es importante, yo en ningún momento lo voy a negar. Inclusive los dos que han entrado y que fueron bastante juiciositos, o los que van a entrar ahorita a mirar el taller número 6 que le van a dar cuenta que les cambié la imagen de la pantalla para una imagen típica que es el hombre tocando a Dios. Van a ver esa imagen que la puse. ¿Por qué? Porque en la edad moderna ya cambiamos de esa idea de que Dios todo lo hace, todo lo puede, todo lo quiere, a una idea en la cual Dios es importante, pero el hombre también. A esa idea la llamamos antropocentrismo. Es el hombre el que ya está en el centro del conocimiento. Dios es importante, no lo vamos a dejar de lado, pero el hombre también es importante. Entonces ya las cosas no pagan porque Dios así no quiere, sino las cosas pagan porque el hombre también quiere que paguen de esa forma. Por ese motivo ya empezamos a hablar de la época de los descubrimientos, del descubrimiento de América, del viaje a la India, del viaje a las Indias occidentales, que hoy ya le decimos Cuba, Jamaica, Haití. Luego ya el hombre ya llegó, ya empezó a llegar a lo que era América, América. Hay vestigios de que Cristóbal Colón alcanzó a llegar a lo que hoy es Cartagena, a esa parte de Colombia, en su tercer y último viaje. Empezamos a hablar ya el cuento de, ok, entonces cómo vamos a organizar las razas humanas. Entonces empezamos a hablar lastimosamente de la esclavitud de los negros, del desplazamiento de los indígenas y de la colonización de los europeos. ¿Ve? Pero todo eso a partir de que ya no es porque Dios quiere que el europeo llegue y gobierne sobre las demás tierras, no, es porque el europeo sabe. Y por eso de alguna manera, lastimosamente, lo que es renacimiento para el mundo europeo es Edad Media para el mundo americano. ¿Listo? Porque nos traen todos los problemas de la Edad Media, nos los empaquetan a nosotros en un solo, sí, en un solo momento.
nos traen enfermedades, robos, vicios, esclavitud, esclavitud negra, todo el cuento, pero esa fue el renacimiento, nada que hacerlo, así fue. Nosotros tuvimos que pagar el renacimiento europeo, como con la pérdida de territorios, con la pérdida de oro, con la esclavitud de negros, con la violación a indígenas, pero pues aquí es el mundo, así fue la historia. Entonces, eso es lo que llamamos renacimiento, volver a comenzar, volver a traer elementos que se habían olvidado. El segundo gran elemento, entonces, se lo voy a buscar por acá, es este otro, que fue la teoría heliocéntrica. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en la Edad Media se creía que el mundo era plano y que como Dios estaba en el mundo, todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Con el Renacimiento dijimos, no, 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 vamos a tomar unos griegos que ya habían empezado a hablar del movimiento, ellos lo llamaban unos errantes, errantes en el universo, que decía que la Tierra era un errante más, es decir, que se la pasaban girando por todo por todo el cosmos, lo decían ellos. Obviamente ellos en esa época no hablaban de órbitas, no hablaban de gravedad, no, nada de esa vaina. Ellos le decían era los errantes eternos, que la pasaban girando por el cosmos, por el universo. Cuando llega el Renacimiento, dicen, venga, que esa idea no está de todo tan loca, la traemos para acá y hay una serie de personajes, varios de ellos científicos, entre ellos está Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que siendo de distintos lugares van a ser parte como del mismo grupo de investigadores científicos que van a decir, esa idea de los griegos no estaba tan loca. Empecemos a mirarla y cada uno va a aportar a algo que se llamó el heliocentrismo o la teoría heliocéntrica, en el cual se decía que era el Sol el que estaba quieto y que todo giraba alrededor del Sol. Y empezamos a hablar primero de unos 4 errantes. Y ya yo le dije, no, no le dijimos errantes, le vamos a decir planetas. Y empezamos el cambio en la concepción. Entonces ya hablamos de planetas, de 5, luego 6, luego 7. Luego la ciencia nos empieza ya a demostrar que efectivamente ya hay más, ¿no? En el caso de hoy, ya inclusive ya hablamos de planetas y planetoides. Ya inclusive ahí hay otra categoría que se llama los planetas y los planetoides. Y los planetoides y planetas ya no son 8 o 9, sino ya son 14, ya se han descubierto 14. Entre ellos ya se descontó que Plutón no era un planeta, sino un planetoide. Y ya han aparecido algunos entre Júpiter y Marte que también se están estudiando y todo el cuento. Entonces ya ven cómo la evolución del pensamiento viene, pero para que la evolución llegue al 2020, tuvo que haber pasado primero por la teoría heliocéntrica del siglo XV. Entonces, para que hoy podamos hablar de planetas y planetoides, tuvo que haber pasado Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Giordano Bruno. ¿Qué digamos es lo común de todos ellos? Primero, su explicación de que no somos los únicos en el universo, pero lastimosamente también la compartieron el mismo destino cruel, porque pues desafortunadamente cuando hay ciencia también hay ignorancia. Ustedes lo ven hoy, por ejemplo, en redes sociales están hablando que ahora los médicos están dejando morir a los pacientes porque les están pagando por cada muerto de COVID que haya. Pues yo no creo que una persona que le meta más o menos 200 millones de pesos con una carrera, que estudie más o menos 20 años, salga a exponer su vida para ganar plata para matar a otros. Pero la gente ya está hablando de que es que los médicos están matando a la gente por el COVID. Mm, lo que les digo, cuando hay ciencia, hay ignorancia, lastimosamente. Si eso pasa hoy, que se supone sabemos eso, que estamos en el 2020, pues obviamente iba a pasar en esa época. Nicolás Giordano Bruno va a ser quemado vivo. Lo va a justificar la Iglesia Católica. Porque decir que la Tierra no era plana, sino redonda, y que además se movía, iba a ir en contra, era ir en contra con 400, 500, 700 años de pensamiento medieval. Y la Iglesia lo va a condenar a la hoguera,
a Nicolás Copérnico, también lo van va a quedar preso, él va a quedar preso mucho tiempo y también va a morir preso. Y Galileo Galilei va a durar preso casi 20 años. Fue obligado, pues la iglesia lo obligó a retractarse de todo lo que decía. Inclusive hay una frase que dicen que él lo dijo, así como cuentos dicen que lo dijo, no me consta porque no sé, pero dicen que él dejó escrito en su momento de cárcel, en su celda, él dejó escrito una frase que aparece en italiano y hoy aparece en varios museos y en varias, eh, no sé, en varios lugares donde tengan que ver con los planetarios y eso. En Bogotá, por ejemplo, está escrita esa frase en una de las entradas a un salón que tienen ellos de reuniones allá. Y la frase era Eppur si muove, está en italiano, porque pues, él era italiano. Eppur si muove, se escribe move, Eppur si muove traducía algo así como y sin embargo se mueve. ¿Y por qué quería decir eso? Porque a él lo hicieron, a él la iglesia lo obligó a retratarse de todo lo que había hecho, a botar a la basura todos sus estudios. Y al final él dejó escrito, él decía, puede que a mí me maten, puede que a mí me obliguen a decir que todo lo que dije fue mentira, puede que me obliguen a decir que todo lo que yo creía es falso, pero aún así la tierra se mueve. Entonces, por eso la frase de él es tan diciente, es por si mueve y sin embargo se mueve. Entonces, eso con lo que él quería decir de la frase era que las cosas son cuando la ciencia lo demuestra porque así es. Y porque ellos tenían una validez que hoy, o sea, hoy 2020, le damos toda la razón. Inclusive hoy ya sabemos que el Sol tampoco está quieto, sino que el Sol también tiene periodos de rotación y que el Sol también se mueve dentro de, dentro de algo que se llama la Vía Láctea. Nosotros estamos en uno de los brazos de la Vía Láctea y ya se demostró que el Sol tiene formas de espirales y se está moviendo dentro de la Vía Láctea. E inclusive ya hay una teoría científica que dice que las dos más cercanas, que son la Vía Láctea y Andrómeda, se van a chocar en un momento y van a formar nueva galaxia que se va a llamar Lactómeda, que obviamente nosotros no nos vamos a ver porque está presupuestada para más o menos 5.000 millones de años que va a pasar eso. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que hoy el conocimiento científico, astronómico, físico, existe por las ideas que ellos dieron la vida por algo que hoy nos parece muy común, pero eso ocurre. Este señor, estos dos señores, ya no son científicos, sino son políticos, pero vivieron en la época del Renacimiento también y van a ser muy importantes porque este primero, el señor Nicolás de Maquiavelo o Nicola di Machiavelli, porque era italiano, va a hacer un libro que se lo va a regalar, o sea, estaba dedicado a un príncipe, por eso el libro se llama El Príncipe, no el Principito, el Principito es otra vaina. El Príncipe de Maquiavelo es un libro en el cual el tipo hace como una receta que le va a regalar al príncipe de un gobierno, de un rey que había en Italia, de una familia mejor, de gobernantes que eran los Medici. Los Medici son muy importantes en la historia porque ellos pusieron un papa, pusieron plata para los descubrimientos de América y tienen muchos muertos también a nombre de esa familia porque no querían soltar el papado. Pero bueno, para uno de esos futuros reyes, él escribió un libro que se llama El Príncipe. Y en El Príncipe el hombre hace como un manual, como, no le digo así, como un recetario de cómo hacer para mantener el poder, cómo hacer para gobernar, cómo hacer para conquistar y cómo hacer para constituir todo un imperio. Y ese libro es la base del pensamiento político actual. Si ustedes se dan cuenta, claro, que uno hace la comparación entre cómo gobiernan los gobiernos de hoy, los gobernantes de hoy, y qué era lo que él decía en esa época, se van a dar cuenta que hay muchas líneas muy parecidas. Y uno puede entender lo que hace Nicolás Maduro hoy leyendo al Príncipe. Uno puede entender lo que hizo Santos en Colombia leyendo al Príncipe. Uno puede entender la figura de Uribe, que es el que está detrás de Duque, eso no nos vamos a decir mentiras.
Aquí uno sabe que el que gobierna no es Duque, sino es el partido de Duque, encabezado por Uribe. Pues uno sabe que esas líneas de gobierno de Duque están atravesadas por la idea del príncipe, por la idea de tener el poder, mantener el poder y no soltarlo. Por ese motivo es que aquí en Colombia gobierna el hijo de, el primo de, el abuelo de, ¿ve? Entonces ahí está. Y él tiene un gran frase que de pronto lo han escuchado ustedes, que es el fin justifica los medios. Que básicamente esa frase dice, quiere decir, no importa lo que usted haga para conseguir el poder, lo que importa es que obtenga el poder. Y también ahí podemos hablar, por ejemplo, del caso, si lo unimos con el tema de sociales, podemos hablar del narcotráfico, podemos hablar de los carteles de la droga, podemos hablar de la figura de Pablo Escobar, de la figura de los hermanos Orejuela, en la cual no les importaba qué tenían que hacer, lo que les importaba era mantener el poder de una ruta ilegal, clandestina, donde se negociaba droga hacia Estados Unidos, hacia otros lugares del mundo, ¿no? Lastimosamente, hasta eso también se puede ver. Este otro señor, Tomás Moro, hizo un libro también, el de él se llamó Utopía. Utopía, acuérdense, es esa idea máxima que nosotros sabemos que nunca va a pasar, pero que de alguna manera queremos que se pueda dar. O sea, nosotros sabemos que nunca va a pasar eso. Cuando uno habla es que yo quiero que la utopía sea que los estudiantes de décimo se conecten a clase, sean puntuales, me entreguen las guías a tiempo y todo pase en el año. Yo sé que eso no va a pasar, ¿ve? Pero yo hago todo lo posible para que eso pase. ¿Cómo? Les califico más tarde, les pongo mayor nota, les doy tiempito de que me entreguen después, les hablo en clase a los que se conectan, ¿ve? O sea, una utopía es una idea, un sueño que uno tiene. Entonces, este señor escribió su libro, Utopía, de ahí viene esa palabra, en la cual él explica cómo debería funcionar una sociedad avanzada, basada en el cristianismo, pero también en la política comunal. O sea, él no solamente va a hablar del cristianismo porque él era católico, sino que además dije, ok, el cristianismo nos va a dar las bases morales, éticas y todo, pero también necesito una idea en la cual toda la gente funcione en términos de la gente, es decir, que la gente no funcione para sí misma, sino que funcione para sí, pero también para los otros. ¿Listo? Por eso se llama utopía, porque él habla de que la gente pueda votar, de que yo trabaje por el beneficio mío y por el beneficio del vecino, que el vecino trabaje para el beneficio de su familia, pero también que el trabajo del vecino me represente un beneficio a mí. Entonces, por eso él dice, es muy complicado que eso pase porque el hombre está, además que, pues obviamente él habla de una utopía europea, ¿no? Si fuéramos realmente juiciosos en el término, pues no tendría que haber esclavitud. Y ellos lo que trajeron aquí fue la esclavitud. Pero bueno, digamos que era la utopía moderna europea en su época, en la cual pues obviamente todo era una comunidad, digamos, donde todo el mundo vivía bien, donde no había pobreza, donde no había desorden, donde todo el mundo podía conseguir lo mejor de sí, por eso se llamaba utopía. Pero pues es un modelo, ¿cierto? Que se llevó a aplicar, ok. Luego ya explicamos esta parte y en el último lugar, porque ya me dije que quedan menos 5 minuticos, 6 minuticos, pues el renacimiento, en qué elementos se ve, además de la filosofía, se ve en la literatura, ¿cierto? En el caso del español, del castellano, en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Que tiene también su gran impacto filosófico, lo que él quiere mostrar realmente. Es como un caballero medieval en un mundo que ya no es medieval. Eso es más o menos lo que muestra Don Quijote de la Mancha. Un hombre que está enamorado de una chica que realmente nunca existió, pero que él hace de todo mostrando que es el amor de su vida, pero realmente la chica realmente nunca existe en la obra como tal. Y pues obviamente es como la vida de como él, que es un hombre, un luchador del medioevo, vive en un mundo en el cual
Él habla de monstruos, de gigantes, de enemigos, y realmente los monstruos son los molinos de viento, que era lo que en esa época hacía el trigo para moler el trigo, o de agua para sacar el agua para las canaletas nuevas que se creaban, como les digo. Y él habla de que esos son los monstruos que lo van a quitarle el amor de su amada cuando realmente es tecnología. Entonces, es básicamente la historia de un hombre que quiere vivir en un mundo de fantasía medieval, en un mundo que ya no es medieval y pues obviamente no es de fantasía. Y la obra de William Shakespeare, que ya William Shakespeare es todo lo opuesto. William Shakespeare lo que hace es que llega a como a la parte real, como a la parte cruda de la sociedad, donde ya no habla del amor y de la pasión y de Dios, sino él habla de lo contrario, de la prostitución, de los robos, de los asesinatos, de los contrarios, de cómo el hermano le roba, de cómo el primo le roba, de cómo un familiar le roba la esposa a otro, o sea, ya novelas del estilo, ya digamos, ya crudo, ya de la situación humana, donde muestra lo grande y lo peligroso de la condición humana al mismo tiempo. Él habla de todo lo que se hace por amor, como una condición humana del amor, pero también todo lo más trágico que pueda llegar a ser el hombre, los asesinatos, en términos de algo, ¿listo? ¿Cuál es la actividad entonces que vamos a hacer? Que es la guía. Yo les estoy mostrando acá. La idea es que ustedes van a llenar esto, esta hojita, esta última hojita, con alguno de los personajes que hemos explicado hoy. ¿Listo? Con cualquiera de esos. O si tienen otro de esa misma época, porque me interesa que sea de Renacimiento, lo pueden poner. No importa que no sea de esos, puede ser otro, pero que sea de la época del Renacimiento. Puede ser filósofo, puede ser político, puede ser de pronto artista. Ay, aquí me faltó hablar de los artistas, pero bueno, ahí está la guía. Y lo que vamos a hacer es como una especie de periódico, donde van a poner el encabezado, la foto de él, la carita de él, la imagen, la noticia de quién era y qué hizo importante para el Renacimiento. ¿Listo? Es como un Facebook, como una hojita de Facebook de un personaje de esos. O de otro que ustedes escojan, pero de la época del Renacimiento. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, no, Santiago. O sea, que su, el taller se puede hacer en Word Sí, o claro. toca en el cuaderno. No, lo pueden hacer en Word. Y me lo envían a mí, mucho mejor. Ah, bueno, profe, bueno, gracias. Sí, sí, para mí mejor. Inclusive me queda más fácil porque aquí no me lleno de tantas imágenes. ¿Listo? Bueno, entonces, pues esa es la guía que tienen para esta semana. Ya esto dije que quedan 2 minuticos. Entonces, si hay dudas, inquietudes, sugerencias, dudas sobre el tema, sí, más o menos claro que es el renacimiento, heliocentrismo, antropocentrismo. Si está claro o hay inquietudes, hay algo que no haya quedado claro, aprovechenme que quedan 2 minuticos. Profe, Dime. ¿usted cree que el mundo actual va a tener un renacimiento? ¿Otro? Sí, sí lo va a tener. El problema es que fue el tema que estábamos mirando en 11 precisamente. El problema no es que el hombre, que esto después de la cuarentena tenga un renacimiento, porque sí lo va a tener. El problema es a quién le va a beneficiar ese renacimiento. ¿Qué hay detrás de esta pandemia que estamos viviendo? Y sobre todo, ¿quién va a sacar provecho de eso? ¿No? Porque pues esto también, hoy hay que verlo, hoy ya no hay que ser tan románticos como los de Renacimiento. Hoy hay que verlo en términos de plata, ¿no? Y en términos también de desigualdad. ¿A quién va a beneficiar qué? ¿Quién está detrás de la vacuna? ¿Quién está detrás de la noticia? ¿Qué noticias vale la pena poner y qué noticias no? Eh, ¿Cómo vamos a empezar a ver ahora a la comunidad china después de esto que pasó? ¿Va a haber otra especie de discriminación racial ahora que a los chinos que a los latinoamericanos? ¿O todo eso es lo que hay que empezar a mirar? ¿Cómo esto va a fortalecer
pues de alguna manera a países que estaban débiles. El gobierno de Duque era un gobierno muy débil. O sea, si ustedes se acuerdan antes de esto, cada 15 días le estaban haciendo protestas a Duque. ¿Cómo esto lo va a beneficiar o no? O sea, yo creo que ahí es donde viene la pregunta. No si va a haber un renacimiento o no, sino a quién va a beneficiar este nuevo renacimiento. Pero sí está muy interesante. Ojalá lo haya, ¿no? Ojalá nosotros tengamos algo de mejoría en nuestra forma de vida.